porque su voto es la fuerza del cambio. Presidenta Clara López, Colombia por un buen camino. En Colombia la mayoría de esas empresas son familiaempresas o microempresas, tienen baja estructura financiera y administrativa y no hay en Colombia verdaderamente una densidad empresarial suficiente en cantidad y calidad que permita generar un empleo digno. En muchas localidades del país el empleo depende del Estado. Es decir, la gente trabaja si tiene puesto en la alcaldía o en los organismos del Estado, de la gobernación, de la alcaldía o de los entes nacionales. ¿Cómo considera usted que se puede promover y apoyar la generación de empresa desde el gobierno nacional? Y sobre todo, sin que ello implique que se les van a dar unas gabelas que otros no tuvieron y que terminen siendo, como nos está pasando, emprendimientos efímeros que desaparecen, dice la Cámara de Comercio. Cuando uno va y mira las cámaras de comercio, las empresas se fundan y a los 2 o 3 años desaparecen. Judith, definitivamente usted ha dado en la llaga, ha puesto el dedo en la llaga. Cuando fui secretaria de gobierno y alcaldesa de Bogotá, me encontré con un problema estructural de nuestra sociedad, que es que lo que aquí se denomina un proyecto productivo, no sé qué concepción tenga cada uno en su mente, pero yo tuve una discusión muy profunda con los funcionarios de acción social de la Presidencia de la República. Me correspondió una época en que a Bogotá llegaban 35.000, 40.000, 50.000 desplazados al año, y era un fenómeno de carácter social y sigue siendo muy profundo. Y los proyectos productivos de acción social iban en contra de la política de espacio público, que nos ordenaba tener áreas de transición y mantener despejado el espacio público que ya había sido recuperado, porque los proyectos productivos eran de 1 millón de pesos y consistía en entregarle a una persona, a una familia, a una mujer cabeza de familia, una chaza sofisticada o un carrito de perros calientes para que saliera a ganarse la vida en la calle. Y eso era por una sola vez. Si le confiscaban el carrito o perdía la chaza porque estaba incumpliendo las reglas del espacio público, esa persona ya no tenía derecho a un segundo proyecto productivo. Yo quiero explicarle a esta audiencia lo grave que es en Colombia el problema de la desigualdad. Nosotros tenemos una fuerza laboral de 20 millones de personas. El sector público nacional, departamental y municipal responde por 1 millón, incluyendo la fuerza pública. Los otros 19 millones están, como usted dice, el 80% en el rebusque, el 20% en el empleo formal. Entonces, el problema no es de poca monta. Un estudio reciente ha demostrado que las estadísticas de distribución del ingreso en Colombia no eran completas, porque se hacían por deciles, por quintiles, o sea, por 20%, niveles de 20% de la población en cada escala. He hecho el estudio con 1%, se ha podido determinar, y estos son los estudios del famoso libro que está haciendo furor en todo el mundo, el libro de Thomas Piketty, El capital en el siglo XXI. Los estudios correspondientes a Colombia muestran que el 1% de los colombianos reciben el 20% de la renta nacional y el 99% las 4/5 partes restantes. Entonces, cuando usted dice qué puede hacer el gobierno por generar microempresas, empresas medianas, estamos ante un tema que no se resuelve con denominar empresas medianas lo que en la jerga gubernamental se llama proyectos productivos. Es muy difícil sobrevivir en el
capitalismo salvaje de la calle. Entonces, efectivamente, lo que nosotros necesitamos en Colombia es un viraje en el modelo económico. No vamos a resolver el problema con emprendimiento. Sí, hay que estimularlo, tenemos que tener ciencia y tecnología, tenemos que tener líneas de crédito, tenemos que extender la asistencia técnica, pero más allá de eso tenemos que entender que el modelo económico que se ha impuesto en el país durante los últimos 20 años ha fracasado en ese tema, precisamente. No hay mayor falla del mercado que el desempleo, porque deja por fuera de la producción al mayor recurso de un país que es su gente. Y no me estoy refiriendo al empleo definido por el DANE, porque el DANE piensa que una persona está ocupada si durante los 8 días anteriores, la semana anterior, se ha ocupado con o sin remuneración durante 1 hora. Usted entiende que estamos en una subrepresentación de lo que es el desempleo en el país y que esta informalidad que está creciendo es el verdadero reto. Tenemos que volcar el modelo económico en función de la generación de empleo. ¿Y eso qué implica? Implica entender que todas estas grandes iniciativas, muchas de las cuales yo comparto con el doctor Oscar Iván Zuluaga, dependen de una cosa, dependen de la competitividad de la producción nacional. Y la manera como se ha venido manejando el libre comercio, antes con la apertura, ahora con los tratados de libre comercio, y con la política macroeconómica que privilegia el control de la inflación sobre la generación de empleo, han convertido al país en un país donde estamos perdiendo el aparato productivo nacional. Estamos en un proceso de desindustrialización y estamos en un proceso de la quiebra de los campesinos, de los agricultores medianos y de los grandes empresarios del campo, toditos por igual. Se debe a que en los últimos 20 años, 10 años, ahora me confundo, Colombia ha visto revaluar su tasa de cambio en un 30%. Sí, yo quiero ver a los agricultores de la sabana compitiendo con esa tasa de cambio con los señores del exdesierto peruano. No, es que es absolutamente imposible. Nosotros tenemos los mejores empresarios del mundo. Que hayan sobrevivido los floricultores en este país, aumentando un poco la producción con una revaluación del 30%, eso es para quitarse el sombrero. Pero desde luego lo han hecho a costas de una sola cosa: reducción de empleo. Esa es la reducción de costos a la que se está sometiendo al país. Y estamos importando todo lo que nosotros antes producíamos. Entonces, desde luego que tenemos que parar, meditar, pensar, ¿será que vamos a poder competir en la globalización sin un aparato productivo nacional? ¿Qué es lo que vamos a exportar si no hay aparato productivo nacional? Ya los productos industriales han perdido tal participación en las exportaciones y en el Producto Interno Bruto que la Asociación Nacional de Industriales, burlonamente, algunas la están denominando la Asociación Nacional de Importadores. Y yo no quiero faltarle al respeto a los empresarios de este país que verdaderamente en el campo de la competencia son unos héroes. Doctora Clara, les recuerdo nuestro concisas las planteamiento respuestas. Es que tenemos que cambiar el modelo económico del país. Nosotros planteamos que tenemos que renegociar los tratados de libre comercio para recuperar soberanía sobre los instrumentos y herramientas de política, para poder proteger especializadamente sectores del aparato productivo nacional, para poder tener la capacidad de trancar los flujos de capitales que están generando esa revaluación de la moneda que está sacando a nuestra producción nacional fuera del mercado, y que tenemos que hacer una cosa que hace que todo lo que ha dicho el doctor Zuluaga sea factible y posible: volver por el pensamiento económico nacional que indicaba que
que tenemos que hacer planeación desde el Estado de largo plazo, desde luego obligatoria para el sector privado, público, pero indicativa, con serios incentivos y también con serias limitaciones en el sector privado para poder avanzar. Porque su voto es la fuerza del cambio. Presidenta Clara López, Colombia por un buen camino.